Muy bien, eso es nuestro tema, cómo evitar el sufrimiento. Creo que es un tema que nos une. Igual el éxito en la vida no nos uniría, porque no todos tenemos éxito en la vida, pero creo que todos tenemos sufrimientos. Y creo que algunos más que otros, algunos muchos sufrimientos, algunos todavía no. Pero es importante, por tanto, en la vida saber cómo manejar el sufrimiento. Y vamos a ver en este texto que está repleto de información sobre el sufrimiento, cómo evitarlo, cómo manejarlo de una forma correcta. Así que allá vamos, queridos. Este es nuestro texto. Pero antes, a lo mejor de leerlo, así que voy para atrás, antes de leerlo, primeramente alguna pregunta. ¿A qué nos referimos en el sufrimiento? ¿En qué sentido sufrimos? Evidentemente sufrimos, por ejemplo, por nuestro propio cuerpo. El cuerpo nuestro produce sufrimiento. Y cuanto mayor uno se hace, o enfermedades que atacan, etc., pues el cuerpo produce sufrimiento. Pero también el alma produce sufrimiento. No sé si lo sabéis, pero es evidente que muchas enfermedades físicas tienen su origen en el sufrimiento del alma. Y evidentemente también nosotros tenemos un espíritu, porque Dios está claro que Él nos quiere guardar en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, que es eterno juntamente con alma, que es nuestra personalidad, también produce a nosotros sufrimientos, que luego en el alma se manifiesta este sufrimiento, por ejemplo, del espíritu, en el alma se manifiesta, pero también en el cuerpo. Así que, ¿cómo podemos evitar este tipo de sufrimientos? Pero también hay otros sufrimientos. O sea, el sufrimiento que nos viene de la naturaleza en general. En general, ¿qué quiere decir? La naturaleza, por ejemplo, de lo que es el ambiente, de los virus, de la contaminación del aire, de la política, del sistema que tenemos, etcétera, etcétera. Así podríamos enumerar un montón de cosas que producen a nosotros sufrimiento. Y también el ser humano, la relación con el ser humano, con otros seres humanos, producen sufrimientos. También, rápidamente, la relación con el mundo espiritual puede producir sufrimiento. Mira a Job, por ejemplo, lo que le pasó. Y también nuestra relación con Dios puede producir y generar sufrimiento. Y vamos a ver también que podría producir sufrimiento eterno, que es lo que hay que evitar a toda costa, tanto a nosotros como a los demás también, porque eso sí que no tiene solución. Pero sí que puede ser evitado, y al 100%. Así que vamos a leer el texto con esto en mente, y dice así el apóstol Pedro, que estuvo con Jesús y ahora escribe a estas personas pocos cristianos y que sufren mucho porque están fuera de su lugar, están perseguidos, están cuestionados, etc. Y les escribe lo siguiente: y a vosotros, ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien? Dichosos, dice, si sufrís por causa de la justicia. No temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Más bien honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pide razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pues todo lo que veis en verde tiene que ver con sufrimiento. El hacernos daño. Dichosos si sufrimos por causa de la justicia. El temor puede ser causa de sufrimiento. La cuestión de honrar a Cristo en nuestro corazón puede producir sufrimiento, como vamos a ver.
También el no saber responder a lo que la gente exige de nosotros que sepamos responder puede causar sufrimiento. Y también es importante evitar el sufrimiento y contestando con gentileza, respeto y teniendo una buena conciencia, porque puede ser que hablen mal, pero si nuestra conducta en Cristo es intachable, entonces se quedan avergonzados por sus calumnias contra nosotros. Y vemos que puede ser la voluntad de Dios que sufrimos. Esto evidentemente no habría que evitar para nada, porque hacer la voluntad de Dios, aunque suframos, evitará otros sufrimientos mayores, que es lo que nos interesa evitar. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pues vamos a ir analizando primero. La primera parte es evidente que nos viene del texto y del tema anterior, de predicar sin palabras. Nos vuelve a decir, y a vosotros, ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien? Diría, en vez de hablar tanto, fuera de tiempo, inapropiadamente, de falta de respeto, con soberbia, desde arriba, sin empatía, etcétera, etcétera. Es evidente que una persona que se esfuerza, que es la idea aquí de la palabra, se esfuerza al máximo por hacer siempre el bien, se dedica a ello, esta persona es difícil que sufra. Ya tiene que ser una persona muy mala que tenga a su lado para que sufra. Pero normalmente, hasta los más malos, al lado de una persona que hace constantemente el bien, esforzándose al máximo, le cuesta hacerle daño, porque se da cuenta, se haría daño a sí mismo, fastidiándolo. Entonces, intenta evitar el conflicto, intenta tratarle de la mejor manera posible. Y eso es una forma de evitar el sufrimiento. Esforzarnos al máximo en hacer el bien, saber contestar a las personas, pero con gentileza, con humildad, con empatía, haciendo todo lo mejor posible que esté a nuestro alcance. Pero también, fijémonos ahora lo que Pedro tiene en mente. Él tiene una visión de Jesucristo, está lleno de la pasión por Jesucristo. Ha visto la gloria de Jesucristo en el monte de transfiguración con sus dos otros compañeros. Vio a Jesucristo transfigurado y viendo en su reino, en su gloria. Y esto era su pasión cuando se dio cuenta que había visto la gloria de Dios, que aquí nos quiere transmitir. Por eso hace inmediatamente referencia a Jesucristo y a sus palabras, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Y aquí lo dice, dichosos si sufrís por causa de la justicia. Que no nos equivoquemos. Pero ¿cómo no podemos entender que es feliz la persona que sufre por causa de la justicia? Evidentemente es feliz la persona, ¿por qué? Porque sabe que va a ser compensada eternamente. Esas eran las palabras de Jesucristo. Que el que sufre por su causa, eternamente Dios se va a poner a su lado. Dios va a decir, tú me has defendido, tú has luchado por mí, has sufrido por mí, pues yo voy a recompensarte y voy a honrarte eternamente por tu actitud, por tu compromiso conmigo aquí en el sufrimiento. Y de paso os digo, si aquí en esta vida perdemos esta oportunidad de sufrir por causa de la justicia, quiere decir por causa del reino de Dios y sus intereses, es una oportunidad perdida, pero para toda la eternidad. Porque cuando Jesucristo venga, tú irás con Él, tan superficial como eres sin haber sufrido por Cristo, evitándolo por todos los costes, porque tienes temor, porque no querías sufrir. ¿Y sabes lo que va a pasar? Vas a sufrir las consecuencias, porque no vas a recibir las compensaciones, las recompensas, el halago, el aplauso del cielo entero de los ángeles que ven a otros que sí que han sufrido por causa del reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿cómo podemos sufrir por causa
del reino de Dios y su justicia. Pues antes de eso, evidentemente, Jesús también luchó por la justicia, por ejemplo, como acabamos de escuchar hace muy poco. Él luchó por la discriminación de los niños. Y los discípulos lo querían apartar y dijo, dejad a los niños venir a mí. Él luchó por la justicia. La gente discriminaba a las mujeres, pues él habló con la samaritana y saltó el grupo étnico. Para él no había grupos étnicos con los cuales él no hablaba. Para él eran todos criaturas que él amaba y daba su vida por ellos. Y les amaba por igual, hombres, mujeres, samaritanos, judíos y a nosotros de todos los tipos de grupos étnicos que nos podemos imaginar, que gracias a Dios tenemos aquí unas 30 y tantas naciones representadas en nuestra iglesia. Nos ama a todos por igual, todos somos igualmente importantes para Dios. Y Jesús luchó por esos principios. Pero entrando también en ese tema de que luchar y sufrir por causa de la justicia del reino de Dios, evidentemente es una cuestión de dar testimonio de Jesucristo, del Evangelio. Quiere decir, el Evangelio es la justicia de Dios revelada al ser humano. A través de la fe podemos ser justificados delante de Dios. El Evangelio no es simplemente Dios te ama, sino Dios es un Dios justo, te tendré que condenar eternamente porque la paga de tus pecados son tan graves contra un Dios tan eterno, sublime y tan justo que tus castigos merecerían el ser apartado eternamente de Dios. Eso sería la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a las personas a apreciar lo que Dios ha hecho por ellos? Que Dios les ama tanto que dio a su Hijo para que muera en lugar de sus pecados, para justificarlos delante de Dios gratuitamente por la fe. ¿Cómo podríamos hacer que realmente aprecien lo que Cristo ha hecho? Evidentemente, no diciendo simplemente que Dios te ama, sino diciendo, mira, Dios es justo y tú has cometido estos pecados, ¿no es verdad? Y a estos también, ¿no es verdad? Y aquí has faltado a Dios, a que no vives para la gloria de Dios, a que no estás sometido a Dios, a que no honras a Dios, a que vives, te ocupa aquí en este universo y un día va a venir el dueño de este universo donde tú estás viviendo de ocupa sin dar cuentas, sin responder con tu vida ante Dios. Y tú sabes cómo terminan los ocupas en esta vida y también en la eternidad. Hay que afrontar a las personas con la justicia de Dios. Y eso, evidentemente, cuando tú lo haces, quedas expuesto, quedas en evidencia, quedas de parte de Dios y no de parte del mundo rebelde contra Dios. Quedas de parte de la justicia de Dios y no de la injusticia del ser humano. Quedas de parte del que ama a Dios y no del que es un egoísta y disfrazado con un amor humanista, pero realmente un amor egoísta, que no es ningún amor, realmente, es egoísmo, punto final, y se llama amor. Pero el amor de Dios lo representas tú y por eso estás hablando precisamente. Pero tienes que estar dispuesto entonces, ¿a qué? A sufrir por la justicia. Ahora, ¿cuán fácilmente es evitar el confrontar a las personas con la justicia de Dios? ¿A que sí? Y aquí quiero enlazar también con el domingo pasado, que está muy bien predicado, pero ya veo a algunos demasiado entusiasmados. Ya me están diciendo, ¿ves? Solamente tengo que predicar sin palabras. Ya no tengo que hablar, ya no tengo que sufrir, ya no tengo que confrontar a nadie con la justicia de Dios. Ya no tengo discusiones, ya no tengo problemas con mi familia. ¿Y sabes lo que estás haciendo? Estás evitando tu sufrimiento para que los demás sufren eternamente. ¿Sabes lo que estás haciendo? Tremendo, terrible. Por ejemplo, nosotros tenemos una lucha con algún familiar nuestro. Pues esta mañana Beatriz tuvo unas palabras con este familiar y dice, yo estoy así, preocupado, sufriendo. Y dice, por esto, y por esto, y por esto. Y le digo, y dile a esta persona, y por su falta de fe de ella, de esa persona con la que estás hablando, te estás sintiendo tan mal, porque es verdad.
Pero ¿cuánto cuesta decirlo a la cara? Decir, mira, por culpa de tu falta de fe, tu incredulidad pensando en tu eternidad, yo estoy sufriendo. Porque eso sería realmente sufrir por la justicia. Es porque cuando empieza la confrontación de alguna forma que queremos evitar, o queremos llevar por lo menos lo mejor posible. Pero queridos, aquí dice claramente, dichosos si sufrís por causa de la justicia. Felices sois. ¿Por qué? Porque si una persona se arrepiente, se convierte, no hay mayor felicidad. La felicidad que yo tengo por haber hablado mi padre, que se enfadó cada vez y me hizo muchísimo daño, me hizo llorar muchísimo. Estar de rodillas clamando, Señor, dame sabiduría para seguir hablándole, desafiándole para realmente creer y arrepentirse. Bueno, al final se bautizó, al final empezó a testificar, al final otros fueron salvados por él y al final lo tuve que enterrar. Y cuando estuvo delante de mí el ataúd, no podéis imaginaros, a pesar de la tristeza, qué felicidad me inundó por saber que había sufrido por la justicia. Valía la pena, queridos, de salvar una persona. Y verla reconciliada con Dios, y no solamente reconciliada con Dios, sino dar fruto, ser un discípulo que discipula a otros. Porque en ese entierro había personas que se habían convertido por él y estaban discipulando a otros. Alguno era predicador en una de las iglesias. Pero si evitamos este tipo de sufrimiento y decimos, yo no voy a sufrir por nada, voy a dedicarme a hacer el bien porque esto me viene bien a mí y a todo el mundo, nos estamos perdiendo lo más importante, el buscar el reino de Dios y su justicia antes de todas las cosas. Pero mirad, vivimos en un mundo lleno de engaños sobre el asunto de la felicidad. Nos prometen que vamos a conseguir ser felices si perseguimos la felicidad. Y es el mayor engaño que yo he escuchado, creo, en los últimos años. ¿Sabes por qué? Porque alguien dijo una vez, la felicidad es como un gato. ¿Tú sabes cómo son los gatos? Tú los quieres tocar y ¿qué hacen? Se escapan. Tú los quieres coger, ¡buah!, saltan. Y si tú los quieres atrapar, te arañan. Porque no va con ellos que tú les persigas. Ahora, si tú les dejas, les ignoras, ¿sabes lo que hace el gato? De repente viene y quiere estar contigo. Y así es la felicidad. Si tú la persigues, se va a escapar y te vas a quedar defraudado eternamente. Te vas a dar un disgusto impresionante, aquí en esta vida, seguro, y en la eternidad con más seguridad todavía. Pero si tú dejas a Dios, como Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será por añadidura. La felicidad también. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lucha por mis intereses. Confronta a las personas con la justicia de Dios. El mundo injusto también con su injusticia, porque es un Dios que quiere también la justicia social y política, etcétera, etcétera. En el trabajo. No aceptes cualquier contrato en tu trabajo. Lucha porque otros han dado su vida porque tú tengas la posibilidad de tener un contrato honesto y legal y que realmente sea digno de ti. Pero tú también tienes que luchar y tienes que sufrir por la justicia. No puedes tú ahora rajarte para tu propio beneficio, porque todo va para atrás. Lucha por el domingo para estar libre. Porque fíjate si lucharon nuestros antepasados por tener los domingos libres. Pero cuán fácil es no tener los domingos libres y tener que trabajar. Pero lucha por la justicia, porque es el día de descanso, donde tú deberías tener tiempo para reunirte con tu iglesia y con tu Dios, etc. Ahora, cuando seguimos leyendo, tenemos que tener otra cosa en cuenta, que Pedro no solamente tuvo una revelación de la gloria de Jesucristo en el monte de transfiguración, sino también tuvo una revelación de Jesucristo en el templo, porque leyó Isaías. Isaías tuvo una revelación en el templo de Jesucristo, porque es lo que dice Juan 12,
era Jesucristo, Yahvé, que lo vio en el templo y su gloria, y escuchó a Jesucristo preguntar, ¿y quién irá por nosotros para confrontar a mi pueblo y este mundo con mi justicia? Isaías escuchó este llamado, este reto. Isaías sabía lo que iba a suceder, que iba a sufrir por confrontar a este mundo con la justicia de Dios y ser un profeta. Pero ¿sabes lo que él dijo? Y me gustaría que fuera también tu respuesta esta mañana. ¿Qué dijo Isaías? A la pregunta, ¿quién irá por nosotros a confrontar este mundo con mi justicia? A ver, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero sufrir por la justicia, dijo Isaías. Y Pedro dijo, yo quiero sufrir por la justicia. Fue una vez que le negué y me arrepiento, lloré y no vuelvo a hacerlo. Y Jesucristo, a través de su Espíritu Santo esta mañana, Él te pregunta, ¿quién irá por Él? ¿Quién irá por Dios este mundo a confrontarlo con la justicia de Dios? Y en ese contexto dijo también Dios a Isaías, no temas lo que ellos teman. Por eso dice aquí, no temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. El temor te hace sufrir y te evitas sufrir por la justicia de Dios de una forma que realmente puede ser feliz. Más bien, honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Esas son palabras también del profeta Isaías. Honra al Todopoderoso en tu corazón. Otra indicio también que Jesucristo es el Todopoderoso aquí, revelado en Isaías, y que nosotros debemos honrar. ¿Cómo podemos honrarle? Eso, darle en primer lugar, buscar primeramente su reino y su justicia, y luego dejar lo demás añadido por Él. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa eso? Aquí hay una palabra que es apologética, que quiere decir defensa, es defender nuestra fe, nuestra esperanza, la razón, para que cuando la gente ve nuestra forma de vivir tan diferente, tan impactante, tan curiosa, tengan ganas de preguntarnos, oye, ¿y tú de qué vas? Te veo raro, como hemos dicho el otro día, ¿no? Pero podemos decir, mire, yo soy cristiano por esto, por esto, por esto. Un pequeño ejemplo. El domingo pasado os pedí oración por nuestra caldera. Os dije que había dicho al técnico que lo siento mucho, que por la mañana no podía venir para arreglar nuestra caldera por mucho frío que va a hacer, por muy urgente que fuera, que no funciona, que incluso creía que podía estar rota. Pues cuando él vino a las 2:00, en vez de comer en su casa con su familia y arregló mi caldera, él me preguntó, oye, ¿tú cómo ves el mundo? Yo creo que este mundo no va a acabar el problema de este mundo hasta que se destruya el ser humano por completo. ¿Y cómo te fue esta mañana en la iglesia? Bueno, ahí tienes dos preguntas, ¿no? Si estás de acuerdo con su punto de vista y qué tal en la iglesia. Y le contesté, queridos, y creo que es una forma como podemos contestar, cualquiera de nosotros. Y contesté, mira, en la iglesia justamente estuvimos hablando de que Jesucristo, con su muerte, terminó con la muerte y la destrucción. Y Jesucristo resucitó para que podamos tener una nueva vida. Y de que este mundo merece ser juzgado, evidentemente tú y yo también. Porque no damos la talla delante de Dios. Pero por eso Jesucristo murió en tu lugar, el mío, para el perdón de nuestros pecados. Y luego me callé, porque el hombre tenía que terminar, ir a comer con su familia. Ahí está la virtud de saber cuándo predicar con palabras y cuándo predicar sin palabras. Pero también sin palabras, ojo al tato. Porque yo le preparé un Nuevo Testamento que está lleno de palabras, y de palabras de Dios, poderosamente, lleno. Y le dije, mira, ¿por qué no lees Mateo 5, 6 y 7, 3 capítulos? Y verás que necesitas reconciliarte con Dios, desesperadamente. Le confronté con la justicia de Dios. Y luego le dije, y luego lees Romanos
capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, y verás cómo Dios puede reconciliarse contigo. No como tú piensas, sino como Dios lo ha establecido, que es como funciona solamente. Y le puse 40 euros para que vaya a gastarlo con su familia en agradecimiento con una nota. Yo creo que eso es una forma que podemos cualquiera de nosotros contestar a lo que nos piden razón de nuestra fe. Y podemos defender nuestro punto de vista, y podemos defender la fe, podemos defender el Evangelio, podemos confrontar a las personas con gentileza, con educación, pero con claridad, sin quitar la fuerza del Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. ¿Y la fe de dónde viene? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. No viene de hacer el bien, evitando, confrontando a las personas con la justicia de Dios. Viene de la fe, por confrontarles de alguna manera. Y tenemos que pedir simplemente a Dios sabiduría. Y mirad, no tenemos mucho tiempo, pero estemos seguros de lo que suframos realmente sea la voluntad de Dios. Mira, lo más ridículo que he visto yo es uno en YouTube o en Internet con creo que eran 5 Burger Kings así, comiéndolo y diciendo primero antes de comer: Señor, bendíceme y dame salud. Es que ya te avisan que te vas a matar y Dios no lo va a impedir. Eres un necio, sigue comiendo y verás cómo te mueres de un infarto tarde o temprano. No, eso es sufrir no por la voluntad de Dios si te da un infarto. Es sufrir por ignorante, por irresponsable, por indisciplinado, por una persona que no busca el reino de Dios, sino su propio bien. Seamos sinceros, y así podríamos señalar varias cosas en nuestra vida. Yo a mí también tengo que aprender cómo evitar el sufrir lo que se puede evitar por llevar una vida más responsable en mi salud, por ejemplo. Pero aquí tienes las palabras de Jesús. Dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, porque has quedado claro en lo que has dicho. No se equivocaron en lo que dijiste. Os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnias. Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron los profetas que os precedieron. Y nosotros somos enviados para hablar de parte de Dios como profetas en este mundo. Sigue diciendo: estad siempre preparados para responder a todo el que os pide razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablen mal de vuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Cristo sufrió, ¿para qué? Para algo. Ahí tenemos que mirar si es la voluntad de Dios o no. Si podemos llevar a una persona a Dios por nuestro sufrimiento, confrontándole o haciendo bien sin palabras, vale la pena, porque también hacer bien cuesta y sufres por hacer el bien. A veces monetariamente, a veces por tu tiempo, a veces porque te tienes que esforzar, porque tienes que limpiar, porque tienes que hacer, porque tienes que llevar peso, arrastrar, llamar o escribir, preocuparte por gente. Esto es también sufrimiento, aunque no lo digamos así, pero evidentemente sería más cómodo no hacer nada y mirar la televisión, una película de risa, que no sería sufrir. Pero sufrirías por las consecuencias de no haber hecho lo que tendrías que haber hecho en ese momento, si era la voluntad de Dios. Pero Cristo sufrió. ¿Quién era Cristo? El justo sufrió por los injustos. Porque hay gente que dice: yo no sufro por la gente injusta. No se lo merece. ¿Cómo que no? Si Cristo no hubiera sido justo, no podría haberte salvado. Y si no hubiera sufrido por ti la muerte, no podrías haberte salvado. Él es el ejemplo de cómo tenemos que sufrir y por quién y con qué amor y paciencia.
Aquí tenemos las siguientes palabras, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. O sea que no hay sufrimiento por los pecados que se puede añadir aquí. El sufrimiento por el pecado fue pagado por Jesucristo una vez por todas. Todas las ideas, todos los libros, todos los testimonios, todas las lágrimas y los sufrimientos de la gente que dice, yo sufro, lloro y creo que por mi sufrimiento voy a añadir a mi salvación eterna méritos, están totalmente engañados. Escúchenme bien, están totalmente engañados. Si estos que les dicen estas barbaridades fuesen médicos, estarían en la cárcel. ¿Sabes por qué? Por engañar a la gente. Están engañados, pero engañan eternamente. Yo tengo una vecina que la quiero muchísimo. El otro día salí para hablar con ella y estuvimos hablando de sufrimiento. Le ofrecí un libro para leer sobre el sufrimiento. ¿Y qué me dice ella? Me dice, lo bueno es del sufrimiento que te puedes corredimir con Jesucristo, con su sufrimiento. Te unes con el sufrimiento de Jesucristo y con el sufrimiento de la Virgen María, y entonces tú te redimes también y tienes menos años en el purgatorio. Esas son barbaridades, con todo mi respeto que puedo tener, queridos, para decirlo en pocas palabras. Eso no tiene base en la Biblia, va en contra de este versículo, y esta afirmación va en contra de Dios, contra la buena noticia de Dios, contra la obra de Jesucristo, que es Señor. Eso no es honrar a Cristo en mi corazón, eso no es temerle a Él y darle el lugar debido a mi vida. Eso no es creer en Jesucristo, eso es creer en una fantasía, una falsa religión, una falsa fe. Es un falso evangelio, que dice Pablo, maldito el que lo cree, porque no le sirve para nada, aunque bajara un cielo para decir esas barbaridades, no creáis en él, dice Pablo en Gálatas 1. Creamos lo que está escrito. Y está escrito muy sencillo, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de ¿qué? ¿Qué ha conseguido? Ya, a llevarnos a Dios. Yo ya pertenezco a Dios, ya somos apartados para Dios, ya hemos nacido de Dios, ya participamos en la naturaleza de Dios, dice Pedro. Ya somos parte del templo de Dios, somos piedras vivas, hemos escuchado. Como Jesucristo tenemos su naturaleza, ya hemos sido llevados a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ojalá que Pedro aquí hubiera puesto un punto y no hubiera escrito más. Lo digo en broma, ¿eh? Pero ahora vienen unos textos, queridos, que los cristianos han discutido desde que se leyeron, porque no se enteran qué quería decir Pedro. Y yo he dicho, Señor, ayúdame por favor a entender lo que tú querías decir a Pedro para que escribiera, porque no lo entiendo lo que escribe. Lo digo también medio broma, ¿vale? Entonces aquí vamos a ir despacito, rápidamente. Pero aquí en la cruz donde Jesús murieron dos más, ¿verdad? Dos blasfemos bien terribles, bien groseros. Y uno de ellos de repente para y reflexiona. Y ve a Jesucristo, arriba pone Rey de los Judíos. Y ve en la escena, y ve y recuerda, y ve Jesús cómo está muriendo, como hemos visto el domingo pasado. Y entonces él dice al otro, oye, ¿no te das vergüenza? Estás blasfemando a este hombre que no ha hecho ningún mal, y nosotros lo que estamos sufriendo nos lo merecemos y él nada. Y empieza a decir una cosa insólita a Jesucristo. Se dirige a Jesucristo y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas, se está muriendo, cuando vengas en tu reino, cuando vuelves como Mesías
anunciado por el profeta Isaías y los demás profetas, que es lo que cree el pueblo de Israel. Cuando tú vengas y vuelvas en tu reino para salvar y para juzgar, acuérdate de mí cuando tú vengas. Acuérdate de mí. Acógeme. Necesito tu salvación. Me arrepiento de mi vida. Merezco lo que estoy sufriendo, pero te pido a ti perdón. Me arrepiento y creo en ti. Y quiero estar bajo tu reino. He sido rebelde toda la vida. Ahora quiero ser gobernado por ti. Tremendo, ¿no? Este hombre, ¿cuántas veces fue bautizado antes de morir? Ninguna. Ni correcta ni incorrectamente. Porque hoy hay mucha gente que está bautizada incorrectamente y luego hay que bautizarlo correctamente. Este de ninguna manera fue bautizado. ¿Y qué le contestó Jesucristo? ¿Os acordáis? 4 palabras. Hoy, salvación inmediata. Hoy estarás, salvación segura, conmigo, salvación con el Salvador y Señor y Rey de Reyes, en el paraíso donde están los salvados. Estarás conmigo hoy. Maravilloso. Y eso evidencia y aclara algunas cosas. Mirad, sigue diciendo también el Pedro, un poco antes, dice y nos recuerda que los profetas fueron impulsados por el Espíritu de Jesucristo para investigar. Y dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para vosotros estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir qué tiempo y qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quién? En Noé, en Abraham, en Isaías, y así podríamos seguir mencionando los profetas del Antiguo Testamento. En ellos, ¿qué estaba en ellos? ¿Cómo hablaron? Hablaron impulsados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Curioso. En aquel entonces, a esta gente. Porque ahora viene Pedro y dice, por medio del Espíritu que le resucitó a Jesucristo, fue quien, el Espíritu de Jesucristo, y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Bueno, a ver, por separado. Lo que está diciendo que es que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, estuvo en Noé, en aquel entonces, predicando a aquellas personas que vivían en tiempos de Noé, escucharon a Noé durante 120 años predicando que tenían que entrar en el arca que Dios había preparado porque este mundo estaba sentenciado a la destrucción total por los juicios, por las aguas de juicio que iban a venir, inundarlo todo, y solamente los que estaban en el arca podían ser salvos por la fe. ¿Y qué caso hicieron a Noé? Poco, ¿verdad? ¿Cuántos fueron salvos? 8. Es una respuesta a los que él escribe que se preguntan, pero si eso es la verdad de Dios, si hemos creído en el Mesías, si creemos en Dios, que es todopoderoso, y no quiere que ninguno se pierda, ¿cómo es que somos tan pocos? Pues recordaos que un día en este mundo había solamente 8 salvados, y ahora somos miles salvados, hoy somos millones. No, simplemente dice algo sobre el mundo, como es. Pero Jesucristo en aquel entonces estaba a través de Noé predicando, y Jesucristo en aquel entonces no quería que nadie se perdiera, y era el poder de Cristo que hablaba, y no había por qué no creer. No había falta de buen predicador, no había falta de poder de Dios para predicar. Era el mismo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que hablaba a través del Espíritu de Noé, predicando como profeta en aquel entonces,
Y el resultado eran 8 convertidos y salvos. Pero estos ahora dice, ojo, ¿dónde están ahora estos? Como no entran en el arca, ¿dónde están? Encarcelados, dice. Están en la antesala de la condenación eterna, como aquí cuando uno espera el día del juicio definitivo. Está en prevención, encarcelado. Así están todas estas personas, desde aquel entonces hasta hoy, encarcelados. Y Jesús no bajó para hablar con ellos, sino Él fue al paraíso con el ladrón bueno, como le llaman. Porque dijo, hoy estaré contigo en el paraíso. Ahora salvaron por medio del agua, no quiere decir que el agua les salvó, ¿no? El agua les hubiera ahogado. De hecho, los demás se ahogaron por el agua, pero a través del agua quiere decir. Así que, hoy en día, ¿cómo nos salvamos? ¿Es posible? ¿Por qué hemos visto? Porque el Mesías vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gloria, de gracia y de verdad. Y el que le recibe es hijo de Dios por la fe, porque Cristo murió por nuestros pecados, murió, resucitó también de la tumba, y esta es la garantía de que nuestra fe nos da una conciencia limpia y segura de ser salvos. Si Cristo hubiera quedado en la tumba, no habría seguridad, pero por la resurrección tenemos una seguridad de tener una conciencia limpia delante de Dios. Si os fijáis bien, la cruz en este caso está sin Cristo porque está resucitado, pero está figurativamente en las aguas del juicio que invisiblemente, simbólicamente, metafóricamente, están esperando el juicio final. Porque el juicio no se ha quitado sobre este mundo y tenemos que anunciarlo, por mucho que nos disguste. Tenemos que predicar como Noé, tenemos que predicar como Jesús. Que lo primero que predicó Jesucristo no fue que Dios os ama, sino arrepentíos y convertíos. Y evidenciarlo por un arrepentimiento público, bautizándoos por Juan. ¿Qué más? ¿Por qué hablamos de las aguas aquí del juicio en el contexto de la cruz de Jesucristo? Porque hay profetas como el rey David, que habló también por el Espíritu de Jesucristo, hablando de sus sufrimientos anticipadamente. En el Salmo 42 dijo, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas y todas tus ondas, hablando del Mesías a su Padre, Dios, todas tus ondas de juicio y tus olas se han precipitado sobre mí, figurativamente, hablando del juicio, porque Jesucristo sufrió el juicio por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. A través del juicio suyo que sufrió por nosotros, nos llevó a Dios, así perdonando nuestros pecados. Y Jesús dijo también a sus discípulos, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, dijo. Claro, mucha gente no sabe lo que está diciendo. Estaba hablando de su muerte en la cruz. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Y por eso, ahora entendemos, Pedro que sigue diciendo, dice, la cual, el arca, simboliza el bautismo que ahora os salva también a vosotros. ¿Qué bautismo, queridos? El bautismo de Jesucristo, el que sufrió por nosotros las aguas del juicio de Dios, de la condenación por nuestros pecados. Jesucristo sufrió el bautismo en ese sentido en la cruz. Y nosotros, ¿cómo participamos de todo eso? Cuando nosotros venimos a Jesucristo y creemos en Él y le recibimos como Señor y Salvador, somos identificados con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y casi diría también en su exaltación, porque Efesios 2 dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Digamos, posicionalmente ya estamos con Él, incluso unido en su exaltación.
Pero cuando nosotros bautizamos luego, nos bautizamos también en agua, como el símbolo de haber muerto con Cristo, haber sido sepultados con Él, haber resucitado con Él, salimos del agua, ahí también nos identificamos públicamente con Él, que además con eso también estamos testificando que tenemos una buena conciencia delante de Dios. Por lo cual, el que no ha sido bautizado de esa forma, no ha sido bautizado. Y por lo tanto, todavía le falta por adquirir una buena conciencia delante de Dios también públicamente en este mundo. Pero cuando uno cree en Jesucristo como Señor y Salvador y viene a Él y se identifica con Jesucristo por la muerte de Cristo, por su sacrificio y por la fe, recibe ya una buena conciencia. ¿Y cómo es posible? ¿Quién subió? Bueno, dijo que es por la resurrección. ¿Y ahora qué? Jesucristo, ¿dónde quedó? ¿Quién subió al cielo y ocupó su lugar a la derecha de Dios, y a quién están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes? Como estamos hablando del sufrimiento, ¿cómo evitarlo, queridos? Mirad Apocalipsis 21, versículo 4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. ¿Quién? Jesucristo les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Queridos, decir que necesito bautizarme para ser salvo es una falsa doctrina que contradice los 150 versículos que dicen que somos salvos sin obras, sin ritos, solo por la fe en la obra terminada de Jesucristo una vez por todas. Lo que Jesús sufrió ha sido suficiente. El aceptarlo me salva, me bautiza con Él y tengo vida nueva en Él. Ahora, que seamos personas que vayamos y donde tengamos la oportunidad, no nos cansemos, no ahorremos en sufrir, en pagar el precio para evitar que otros sufran eternamente. ¿O cómo seríamos tenidos por delante de Dios, verdad? Si nos daría igual que otros sufren eternamente. Podemos decir, bueno, son duros, que no quieren escuchar. Pues Noé siguió predicando y Jesús siguió predicando a través de Noé. No es criterio para no predicar, que no quieren escuchar. Glorificamos a Jesucristo al predicar y que los resultados los tenemos que dejar en manos de Dios. Ahora, unas tareas, queridos. ¿En qué puedes esforzarte? Con todas tus fuerzas. ¿En hacer el bien? Puede ser que hables demasiado poco pensado y preparado. Confrontar con el Evangelio a personas que hasta aquí has tenido miedo más que a Dios. Has tenido miedo a la persona más que a Dios. ¿Cómo suena eso, verdad? Tener a la gente más miedo que a Dios. Quitémonos este miedo, temamos a Dios, confrontemos con el Evangelio. O prácticamente, como voy a hablar al final, apúntate a Visión 2021. Es una forma de aprender a dar fe de nuestra fe. Maneja bien el sufrimiento, porque esto te liberará a ti y a muchas personas. Que Dios te bendiga en gran manera. No olvides, evita el sufrimiento. El tuyo, si no es la voluntad de Dios, el de otros, están dispuestos a pagar el precio para evitarlo, haciendo el bien en esta vida y eternamente confrontándoles con el Evangelio, discipulándoles, porque eso también es sufrir. Cuando tú haces discípulos que obedecen a Dios en todas las cosas, sufres. Y cuando tú les haces discípulos que hagan discípulos a otros, también de esta forma, sufres. Por ellos que lo están haciendo y por los que están escuchando y por los que son discipulados después. Pero nos librará de muchos sufrimientos, queridos. Que Dios os bendiga. Amén.